Buenas a todos, mi nombre es Guillermo y en este nuevo video les voy a mostrar cómo automatizar nuestra pedalera MG30 usando un DAW. Para este video voy a mostrarlo con Logic Pro, que es lo que generalmente utilizo en mi día a día, pero también voy a sumar Studio One y Cubase para que vean que no es una cuestión de el software que utilicen, sino que cualquier DAW que pueda enviar una pista MIDI nos sirve para automatizarlo. ¿Cuáles son los escenarios donde vamos a usar esto? Un escenario es poder tocar con una pista para grabar varias partes de la canción y no tener que poner la pedalera. Y hay muchas bandas que ya están usando también secuencias para tocar en vivo. Así que sea el caso que necesiten, les voy a mostrar cuál es la forma de hacerlo. Para poder realizar automatizaciones lo que necesitamos es tener una conexión. En mi caso les comparto este esquema. Por supuesto que la guitarra está enchufada en el input de la MG30. Como se puede ver, el canal L está enchufado al canal 1 de la placa Presonus S26 y el canal R está enchufado al puerto 2 de la placa Presonus. Y para poder realizar la interacción MIDI, lo que tengo es enchufado el cable desde el USB que trae la MG30 hacia la computadora, y es la misma conexión que también utilizamos cuando configuramos la pedalera con QuickTone, que es el software que viene con la MG30. Vamos a realizar la demostración de la primera automatización utilizando Logic Pro, que es el software que más utilizo en mi día a día, así que es en el que me van a ver con más conocimiento. Vamos a la pantalla de Logic y vemos también arriba a la derecha tenemos la MG30, que en este momento tiene un preset que dice limpio y es el preset con el cual voy a interactuar dentro de la canción. La canción tiene una introducción que usa una guitarra limpia y después entra una guitarra distorsionada. Fíjense que acá tenemos un efecto limpio y tenemos un efecto con distorsión. El objetivo de la automatización MIDI es que los presets cambien directamente solos. Fíjense que ahora voy a dejar este otro preset, que es el 3C, se puede ver bien, y lo que tengo en Logic, fíjense, es una pista MIDI, que es esta que está acá, la última pista, y en esta pista, si vemos los detalles, lo que tengo es la salida MIDI en el canal 1 de la Nux MG30, y cuando arranca la canción va a poner el preset 3B, que es el limpio, y cuando vaya a la parte distorsionado va a pasar al preset 3A. Esto es independiente del preset que tengan. Por ejemplo, yo lo voy a pasar a cualquiera que me quedó acá, en este caso quedó al 2B, y lo que voy a hacer es darle play al proyecto, voy a tocar encima la guitarra y van a ver como sin la necesidad de tocar ningún pedal se va a cambiar el preset con el Logic Pro. Fíjense. Vieron cómo la automatización se ejecutó en forma correcta, y una de las formas más fáciles que tenemos para poder programar nuestra pedalera es la siguiente. Voy a demostrarlo ahora en este DAW. Como yo ya tengo configurada la pista y tengo también configurado, como les mostré acá, que está la MG30, si yo acá voy a poner este preset, el 3D, y voy a hacer el cambio al 3C, y fíjense que si yo marco que grabe, porque el MIDI podemos hacer que lea y que escriba, entonces lo que voy a hacer es dar un pulso de grabación
Y fíjense que acá me apareció esta marquita, que lo que va a hacer es cambiar el preset, porque directamente lo que hago es leer y escribir, o sea que directamente para poder hacer el cambio, lo que tienen que hacer es apretar el botón de la pedalera. Fíjense, ahora me voy a pasar a cualquier otro preset indistinto. Vamos a poner nuevamente la canción un cachito más atrás. Y fíjense cómo cambió al preset que ustedes apretaron. Esta es la manera de poder acomodarlo. Se agrega una pista MIDI, se pone la automatización y de esta forma pueden trabajar directamente con la secuencia que ustedes necesitan. En este caso estoy solamente automatizando una guitarra, pero podría automatizar más cosas. Con esto termino la demo de Logic y voy a pasar a otro de los DAW. Siguiendo con la línea de lo que les mostré antes con Logic, ahora lo vamos a ver en Studio One y para eso vamos a pasar a la pantalla de Studio One. Bueno, en este caso hay que crear un nuevo instrumento externo. Fíjense que acá lo tengo como MG30 y lo que hice fue configurar la salida y la entrada. La pueden ver mejor si vienen acá en preferencias. Les tiene que quedar como un dispositivo externo. Envía mensajes desde el MG30 y los manda al MG30. Fíjense que tengo dos liñitas y ahora voy a pasar a cualquier otro preset, por ejemplo a ese, y si le doy play a la canción, fíjense que fue directamente al 3B y cuando llega un poquito, no lo voy a pasar todo, voy a dejar un pedacito. Fíjense. Ahí pasó al preset 3A, que es el distorsionado, y el proceso para poder automatizar Studio One es exactamente el mismo. Fíjense que lo tengo marcado para grabar. Si yo quisiera, por ejemplo acá, en esta parte, pasar al preset, vamos a pasar al, por ejemplo, a este 5B Chorus con Clean, es uno de los que viene con la pedalera. Es el preset que ustedes quieran, ¿no? Voy a pasar al preset anterior, lo dejo en el 5 y yo quiero que el Studio One me grabe el cambio a lo que sería 5B. Lo dejo en 5C, me quedo parado ahí, pongo grabar y ahora fíjense que si yo vengo acá a la parte de la canción, ahí me cambia el preset. Básicamente es la misma metodología que utilicé en Logic aplicada a Studio One. No es el DAW que utilizo siempre, pero sé que hay usuarios de Windows que les interesa y me parece muy interesante poder encararlo también con este DAW. Ahora les voy a mostrar cómo se haría en Cubase y para esto vamos a ir a la pantalla de Cubase. Fíjense que en el proyecto de Cubase lo que hice fue sacar una mezcla de lo mismo que estaba usando en los otros dos DAW y también creé una pista MIDI. Fíjense que esta es la pista MIDI, también la tengo para grabar, utilicé la misma metodología que les había mostrado antes. Fíjense que acá tengo que vaya con la MG30 y que tenga la entrada y la salida desde la MG30. Fíjense que ahora tengo el preset 3C. Si le doy play, fíjense cómo rápidamente pasó al 3B. Y si lo hago llegar más cerca de la parte que cambia, por acá, le vamos a dar play. Y fíjense cómo rápidamente cambió de la parte distorsionada a la parte limpia, perdón, de la parte limpia a la parte distorsionada. Y si yo quisiese grabar, tengo que poner este tildecito rojo que tengo acá.
y podría, por ejemplo, ir a este efecto con distorsión en vez del efecto, quisiera grabar el 2C. Entonces lo que voy a hacer, lo dejo en el 2B. Ahora le voy a poner grabación. Voy al 2C, paro. Y fíjense que voy a ir a cualquier efecto. Y si le damos play, fíjense cómo cambió al 2C. Para cerrar, vamos a volverlo a repetir. Si voy al inicio de la canción, se va a ir al 3B, que es mi efecto limpio. Si me quedo cerrando la parte de la introducción, se va a ir al 3A. Y después va a pasar al 2C. Nosotros podemos en cada lugar de la canción poner la secuencia que nos parezca interesante y de esta manera realizar la automatización a medida en la guitarra o en cualquier otro instrumento que nosotros querramos utilizar. Por último, si el video les gustó, ayuda mucho dando un like, suscribiéndose, poniendo la campanita. Si quieren algún tutorial más detallado, háganmelo ver en los comentarios. Es un video bastante particular, lleva un poco de esfuerzo hacerlo y espero que les sirva. Quedo pendiente de sus comentarios. Que estén muy bien y nos vemos en próximos videos.